¿Qué mejor momento que el finde para relajar y pasar horas con un libro? Nicolás Almoiragui llega con su columna de literatura. Acá, en Oeste Saigón. Tres minutos pasan de las 10 de la noche, estamos acá haciendo radio como todos los viernes. Y vamos a saludar al señor Nicolás Maravillas Almoiragui, acá en vivo en el piso por primera vez. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo Más, bien? acérquese un poquito más. Quiero hacer Ahí el va. micrófono. ¿Quiere hacer el Haga micrófono? ¿Se escucha? Sí. Ahí va. Ahí está. Claro. No hagas como yo, que hablo tan cerca. O yo y que hablo después 10 kilómetros. te odia la operadora. Habla como yo. Como, claro. Se Ahí va. trata de no golpear la mesa como hace Sí, Felipe, eso sí. por favor, te lo pido. No pueden darme un elogio sin Nunca. pegarme. Claro, es ¿viste? como... Nunca. te dan y te Soy el que quitan. mejor usa el micrófono y ahora sí busca Bueno. la excusa para criticar. Muy machista su pensamiento. Sí, ¿no? Yo me Sí. estoy construyendo y ustedes me tiran un palo tras Aliadín. otro. Como el que me tiraste hoy. Bueno, no, está bien. Pero fue un chiste. Cállese, por favor. Lo vamos a pasar al... Usted no puede hablar ahora. Bueno, Se calla. Muteado. El decorado se calla. A ver, no, vamos a arrancar. Vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar de su columna. Y vamos a hablar de dos autores argentinos. No, perdón, un argentino y un uruguayo. por eso A ver, me gusta la columna. acércate más al micrófono. No te acerques vos, acércate más al micrófono. Ahí. Ahí va. Poquito más. Con Sin confianza, miedo, con sin miedo. confianza. No muere. Exacto. Un uruguayo. A ver. Sería Horacio Quiroga, Ahí gran va. maestro de la literatura de terror de Argentina. Fue más argentino que uruguayo. Ahí va. Como Cristian. Y Claro. claro. Yo soy argentino. Nací en Sí, Balvanera. nadie lo sabe, inchequeable. Bien. Departamento de Sí. Vos. Y de un maestro escritor de literatura de acá, que sí es bien argento, que sería Jorge Luis Borges. Pero que tenía mucha conexión con Uruguay, porque su abuela era uruguaya y vacacionaba muchas veces en una chacra de la abuela en Uruguay. ¿Cómo Sí, le gusta pero tirar se la data de tiro. Uruguay? Él. Es más No, fuerte igual que esa fue. edad también me encanta. Ese sí, tipo de sí, edad también sí, me encanta. obvio. Ese Su tipo de edad abuela, también me encanta. su abuela era uruguaya, la abuela de Borges. Bueno, yo hoy tenía ganas de abordar un tópico que A justo ver. me tocó en el profesorado cuando estaba, si no me equivoco, en tercer año, que tiró un profesor y lo tiró ese tópico muy mal abordado porque fue más que con fines educativos o con fines de curiosidad o como para que se arme debate, fue más que para que se arme una pelea. Y se armó. Y sí, se recontraarmó y sin argumento, bastante, hasta el mismo profesor empezó a defenestrar obras literarias cuando no es nadie para defenestrar obras literarias, porque si se vende es porque evidentemente algo de éxito tuvo. Obvio. sos? Así que, claro, ¿Quién ¿quién sos? sos, papá? Claro, si aparte te Exactamente. pones a bardear a Quiroga y a Borges y estás como un poquito complicado. No, Un bardeó a profesorado Quiroga. de literatura. Sí, siempre. es como... Claro. No, igual no lo bardeó a Borges, lo bardeó a 50 sombras de Grey, que bastante éxito tuvo. Obvio. Bastante éxito tuvo. Que en lo personal no es algo que me guste, algo que me pondría a leer. Pero- Las vi, las películas, pero evidentemente tuvo éxito. Sí, Obvio. porque taquillero Claro. fue el libro, la película, Más allá o del sea... gusto Libros, personal. Exactamente. Uno con el tema de la literatura, los gustos y son muy personales. Eso no quita que sea mala la obra. Lo mismo pasa Claro. con la música. Obvio. Con todos los Obvio. ámbitos, con el deporte, con la música. Siempre y cuando sea música, ¿no? Ahí ya me puedo Cristian poner a pelear. Castro, ¿no? Me puedo poner a pelear. No, Cristian está Castro todo no. piola con No, eso. no, está todo Vamos, piola está con todo Cristian piola. Castro. No me gusta, pero está todo piola. Está todo... Ahí, vecino de enfrente. Ok. Cuestión. No sé, claro. El tópico que yo quiero abordar hoy sería la literatura por literatura en sí Sí. versus la literatura por compromiso social. ¿Qué quiere decir Ok. esto? Muchísimas obras, son bastantes las que hay, Ujú. están hechas con el compromiso social de hacer una denuncia social o hacer un reflejo de la sociedad en la que vivió el autor y siempre deja un vestigio. Sí. O mete política, o mete religión, o mete sucesos personales, o esos sucesos culturales que lo marcaron y lo reflejan en la obra. Y Ok. después tenemos la literatura por literatura en sí. Podemos hablar de poesía, que existe un montón. Sí. Podemos hablar de literatura fantástica, que me cansé de hablar acá en el programa de Sí. literatura No se fantástica. canse, no se canse. No, que es hermoso. Sería para por mí favor. lo ideal todos los días. Cuento maravilloso. Hay un montón de obras que también, obviamente, en ese género está metido el compromiso social, Sí. en parte. Si tenemos María Elena Walsh, Sí. tenemos, a ver, María Elena Walsh, el mismo Borges, Sí. Obvio. Y muchísimos más autores. Sí, sí. Pero bueno, Yo tiro Gabo. uno que amo, es Osvaldo Soriano, también, que ha Osvaldo escrito Soriano. mucho sobre política. bueno, si mal no me equivoco, Operación Masacre fue... De Rodolfo Sí. Walsh, Rodolfo Walsh absolutamente. fue absolutamente. Los Está recontra... Los fusilamientos de José Luis Suárez en el año 1956. Si no lo leíste, no estudiaste periodismo. Sí. Exacto. Exactamente. Bueno, Sí, sí. Galeano, Gabo, se me ocurren así como... Sí, obvio.
Exactamente. Por mencionar latinoamericanos. Yo quería abrir la columna Sí. hoy con una frase que justo tiré en el grupo, A ver. que es de Jean-Paul Sartre. Ok. Que cuando la repasé, porque yo ya la había leído, la volví a repasar, tiene una ambigüedad en este aspecto, en este tópico que quiero explicar ahora, que me gustaría que se discuta acá un poquito. A ver. Yo la voy a leer textual. En las obras comprometidas, la evasión queda descartada. La literatura no debe ser el arte despreciable de pensar otra cosa, sino el arte de pensar más profundamente las cosas. Ok. Jean-Paul Sartre, una persona además muy comprometida con lo que fue el... Premio Nobel de Literatura. Claro, con lo que fueron las marchas de Francia en el 68, el Mayo francés. Mayo Muy francés, comprometido. Muy comprometido. Muy comprometido. Pero si nos ponemos a analizar esta frase, también tiene, por el hecho de la literatura en sí, es pensar profundamente las cosas. O sea que si la obra, hablamos de una obra como la que voy a hablar yo ahora, que es un cuento de Horacio Quiroga, que se llama El almohadón de plumas, Opa. Sí. bombazo de cuento, corto, recontra llevable y recontra interesante, el elemento fantástico que presenta al final, y a lo largo de todo el transcurso del cuento, no presenta un compromiso social, una denuncia, un reclamo político. Ujú. Es simplemente un cuento. Sí. Y también aplica, porque pensar profundamente las cosas es pensar profundamente las cosas. Si nos ponemos a pensar en el elemento fantástico del final, los que lo leyeron, Sí. ese pulgón mugriento que aparece, ¿de qué compromiso social estamos hablando? Y sí, sin embargo, el pensar profundamente las cosas aplica en el cuento de esta manera, porque no tiene compromiso político, no tiene compromiso social. Distinto es Sí. El hombre de la esquina rosada de Jorge Luis Borges. Ok. Un cuento que me encanta, es un cuento que habla de la época de los corraleros, Sí, de la sí. época del arroyo Maldonado cuando estaba descubierto. Que Sí. sucede en lo que hoy es Juan B. Justo y Gaona, en Juan B. Capital. Juan B. Justo y Gaona Porque era hasta, El camino de hasta San Gauna. Justo, Claro. Matanza. El Ahí ca- nace. Claro, era el camino, el cuento, me acuerdo que era, la esquina era en el camino de Gauna y el Maldonado. Sí. Exactamente. O sea que Exactamente. Ahí ya pasa con el colectivo cuando viene. sí. Claro, todos Por ahí. tomamos el 166. Sí, Sí, obvio. Todos nos tomamos el Sí, 166. sí, obvio. No, yo no. Hemos dedicado largas horas de nuestra vida. Vos porque tenés auto y sos un tipo pudiente. Yo tengo una humilde 110. Yo vengo en Claro. Bondi. Claro. O sea, Pero no importa. ¿Nunca te tomaste por el 166? No, no. ¿no? Ok. Yo me tomé el 236, ¿Que nunca el fuiste pobre? 272. Nunca fuiste pobre. Sí, sí, pero. Pero nunca me fuiste a manejaba por acá. Palermo. Sí, pero ya tenía auto. Ay, te pido Ah, miles. Ok. Perdón. Perdón. Perdón, si Bueno. ustedes no pueden, yo no tengo la culpa. Jorge Luis Borges, el hombre de la Milei. esquina rosada. ¿Qué elemento tiene de compromiso social? Y la denuncia de la sociedad y la denuncia de la cultura que manejaban en ese momento. Ujú. La época de los cuchilleros era algo totalmente normal y totalmente Sí. cotidiano, como Ujú. decir, bueno, ahora me voy a jugar a la pelota con los pibes. En ese momento era a ver quién se medía, quién era más guapo. ¿Por qué? Por apuñalarse. Era una Claro. cosa tremenda. Directo. Era ilegal, pero era algo cotidiano. En algunos lugares siguen. Claro. Claro, sí. por mi Sí, casa. sí. Por mi casa. Sí, yo también laburo en esos lugares, sí. Pero una cuestión de que, si nos ponemos a pensar, eso es totalmente una denuncia social. Y eso es literatura con compromiso social. Mm. Porque además de El hombre de la esquina rosada, Borges escribe otro cuento que se llama La historia de Rosendo Juárez. Y la historia de Rosendo Juárez es Borges hablando con aquel que supuestamente era el corralero. Claro. Y que es el que es el protagonista del primer cuento al que menciono. Ujú. Y volvemos a lo mismo. Comenta, habla de la política. El corralero del hombre de la esquina rosada en realidad era un matón de un puntero político de la época. Ok. Era un matón, un puntero político Sí. de la época. Y lo describe cuando arranca el cuento, diciendo que era uno de los hombres guapos que se dedicaba a eso. Claro, Y era obvio. totalmente turbio. Sí. Era totalmente turbio. Y en este caso, esto, vos querías que nosotros debatamos. Sí. ¿Qué Sí. querés que debatamos? ¿Qué te gustaría que, sobre qué o sea, sobre estos temas? Está entrado el profesor. ¿Querés preguntar? Claro, está todo tu profesor, te tenemos una sorpresa. sorpresa. Divine O sea, Voldemort. si estamos de acuerdo, Bueno, ¿qué te gustaría preguntarnos? No, Porque la di- pregunta eso. es, Sí. ¿existe uno u otro o pueden ser ambos en una obra? Opa, Que esa fue la bomba que tiró el profesor y con la que unos pares discernimos y al punto de que se armó una pelea importante. ¿Vos qué opinás? Y no, existen ambos.
existe ambos, porque a ver, Borges es un escritor que escribió mucho género fantástico, Sí. de literatura en sí por sí. Que no tiene nada que ver con, Que no la, tiene nada que ver política, con la política. No sé, como el sendero, los caminos que se bifurcan, o Funes el Memorioso, Claro. o todo lo que es el Aleph, o Historia Universal de la Infamia, por Sí. ejemplo. Bueno, nos ponemos a pensar en Cortázar. Cortázar Cortázar. tiene un montón, y también agarramos el ejemplo uno de los ejemplos que más me gusta a mí es la continuidad de los parques. Ujú. La continuidad de los parques es un cuento totalmente desentendido de la política y de la sociedad, y es totalmente con el elemento fantástico tremendo en el final. Yo no quiero spoilear a nadie, pero al ser cuentos se me hace difícil no spoilear. Claro, Se me hace porque son cuentos cortos. Claro. Voy a empezar a dar más novela más seguido, me parece. Voy a empezar Sí. a dar novela más seguido. Claro. A mí igual, por ejemplo, hoy venía en el bondi leyendo lo que vos me habías recomendado de Cortázar, ¿listo? De Borges, como Sí, el para... efecto. Sí, el efecto, tipo los delanteros. Para adentrarme un poquito más en la columna, y me acuerdo que Quiroga lo había leído en el colegio y después lo leí por placer de más grande. Y a mí algo que me llamó mucho la atención en su momento, cuando había leído el del Pulgón, el de Quiroga, me parece que retratan bastante cómo era la relación o qué rol ocupaba la mujer por ahí en la sociedad en la época en la que se escribió ese cuento. Por eso digo que también puede ser ambas cosas. Por eso digo, porque yo cuando lo pensé es como que la mujer adoptaba un rol totalmente pasivo y viviendo como a la sombra del marido, y vos por ahí lo lees y decís, che, qué terrible el final, y no Lo digo vi- vos en particular, lo ¿no? viste Pero todo digo, lo otro. por ahí, claro, no haces todo ese análisis, y yo cuando leí dije, Es que es que terrible. Precisamente por eso quiero plantear este tópico, porque lo que planteó el profesor en ese momento está totalmente mal planteado. Mm. ¿Por qué? Porque es totalmente arbitrario, y lo que tiene la literatura generalmente es libre interpretación. Es muy subjetivo, Es me muy parece. subjetivo, exactamente. Otro cuento bombazo de Quiroga es... el que le pica a la serpiente. Ah, en este momento. a la ribera, en la A la ribera. deriva. A la deriva. Uf, A la deriva de un Horacio clásico. Quiroga. Ay, es terrible Es ese. totalmente terrible, y ese es totalmente literatura con compromiso social. Sí. El tipo estaba laburando, lo picó una bicha. Sí. Mucha más vuelta no hay. Y en esa época, con la precariedad que había, con la miseria que se manejaba en ese momento, en lo que eran los campos, el tipo no tenía muchos recursos con qué La salvarse. quedabas. Totalmente. Exactamente, la quedabas. Exactamente, no había suero de yarará como hay ahora en ese Claro. momento. Totalmente, explico? pero claro, Es puedes más, lo pica una yarará. Claro. Lo pica una yarará. Lo Pero pica podés una hacer, yarará. podés hacer una lectura de eso como diciendo, sí, qué bajón, un chabón en el campo que lo pica una serpiente, y podés hacer todo ese como análisis de quejándose de cómo estaba la situación de la gente que labura en el campo, totalmente alejado de por ahí lo que es hoy en día los centros médicos de atención, que sea primaria. Claro. Por suerte, después de ese cuento, hubo un estatuto del peón rural que sacó Perón, pero no importa. Claro. Bueno, pero estamos hablando de literatura. ¿qué no podemos nombrar a Compromiso Perón? social. No, está todo ¿Qué bien. sos, la Libertadora, que no ¿Cuándo podemos nombrar a mismo? Perón? ¿Quién sos? boludo, tranquilo. ¿Qué sos, Borges? ¿Qué sos, Que- Milei? No, claro. ¿Qué sos, Borges? Güey, Que- pero aguanten Borges. Mirá, Claro. Te agarramos las trompadas. El acá. más gorila de los escritores El más argentinos. gorila de los escritores Claro. argentinos. Pero, Borges. ¿cómo Ojalá lo- tuviéramos los gorilas como Ojalá Borges. tuviera, claro, gorilas como Borges, Sebrero los últimos años está medio un boludo. Ahora tenemos al Dipi. Pero, claro, de Borges, Ha bajado considerablemente. Claro. De Borges al Dipi casero. claro, ¿qué Claro. pasó, Vargas no? Llosa. Claro. ¿Qué pasó, no? Vargas, claro, Vargas Llosa, que por lo menos Vargas Llosa es Vargas Llosa, no Claro. sé, Sí, o sea. digo. Pero bueno, acá nos comenta Ana, dice que cuando una obra tiene ambas cuestiones, la literatura en sí y la literatura compromiso, es más profunda. Exactamente. Totalmente. Exactamente, porque tenés más recursos de donde poder sacar tu propio análisis, y ahí es donde más lo puedes desarrollar. Donde generalmente no aplica, y es mucho más difícil aplicar ambas cosas. A ver, En el género realista. ¿qué vendría a ser género realista? Contarle a la gente que... En el género realista, una literatura totalmente cotidiana, como lo que presenciamos nosotros. La primera obra a la que yo me presenté en la radio con ustedes, Sí. La Niña de las Tinieblas, Sí, era totalmente género realista. ahí va. No había ningún elemento fantástico, no había ningún elemento de ciencia ficción, era totalmente realista. Sí. Totalmente posible de que existiera. Ok, Y eso pertenece a una de las características del género realista. ok. Y en el género realista, ambas cosas es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque generalmente el autor del género realista se dedica a retratar un poco el ambiente y el entorno en el que vive. ¿Para qué? Para poder orientarse en la historia que guía. Ujú. Si yo me pusiera a escribir ahora una obra de género realista, y yo que crecí en Aedo toda la vida, lo primero que voy a intentar hacer es un poco retratar un poco de Aedo, alguna que otra calle mencionaré. ¿Para qué? Para poder volcar el ambiente y ahí desarrollar mi historia. Claro. Claro, Sí, para obvio. contextualizar básicamente. Exactamente. Sí. Y ahí es más difícil, siempre va a tener más compromiso social que otra cosa.
Claro, claro. Sí, Estaba totalmente. pensando en esa cosa y hablando del oeste, me acuerdo de dos novelas de Sacheri, que es de acá de Castelar. Claro. Una arranca en el cementerio de Morón, que es Papeles al Viento. Y ahora no me acuerdo cómo se llama la otra, que es que le aparece una novela que de golpe aparece una piba y le dice soy tu hija, así de la nada, después de 15 años, y arranca en un departamento en la calle 25 de Mayo, Morón. Claro. Es como que lo primero que hace en el libro es marcar ese lugar para marcar que es el oeste. Bueno, Claro. ahí está, es el oeste. Entonces vos ahí en ese vestigio que te da el autor, eso es puramente compromiso social. Claro. Eso es puramente compromiso social. ¿Por qué? Porque está marcando su propio entorno y es un entorno real y ahí es donde encara y encaja el género realista. Claro, porque exactamente no sería lo mismo si el autor te retrata una escena viviendo en Palermo que si te retrata algo en el Como deep ella. conurbano. Yo no vivo en Palermo. Sí. Siempre teniendo en cuenta Peor, que Belgrano. todo lo que se escribe, a menos que sea documental, que es bastante difícil también, es ficción. Siempre va a ser ficción. Sí. La diferencia es Se puede el tipo de basar en género vivencias y o no. En vivencias o no. Claro. Exactamente. Claro. Acá, Hermoso. mientras tanto, estoy leyendo unos mensajes. Maite dice, bien, Nico, cada programa es una clase y cómo me gusta escucharte, dice. Y Mariana de Ángel dice, qué buena columna, me encanta. Y dice, terrible la gallina degollada. La gallina Ay, degollada. sí, Otro no. género realista, otro bombazo de Quiroga y también, desgraciadamente, género realista. Y este es uno de los que contiene un compromiso social. ¿Por qué? En esa época, lo que hace Quiroga en la denuncia es la indiferencia que tenían las familias de época con la gente que nacía con capacidades distintas. En este caso, la Discapacidad. gallina No, capacidades Discapacidad. distintas. Capacidades distintas, no discapacidad. Todos somos capaces por algo. Disculpa, no. Hay una, Yo hay ya me una metí en una- convención internacional que se dice discapacidad. Digas lo que digas, se dice discapacidad. Bueno, En serio. vamos a discutir. No. Pero que quede Perdón. en cada uno como hablar en el lenguaje inclusivo, ¿no? No, Exactamente, que es cosa No, que chicos. yo no hago. Aceptemos Ahí al es otro. una cosa que me Son gusta. tratados internacionales. No, se dice discapacidad. En serio. Bueno, Dale. cuestión que... Para mí se dice como decís vos. Güey, pero ¿por qué vos Pero- no, boludo, pero... No, discutísela, chico. ¿qué tenés miedo que te eche? Vi un poquito. No. Después te voy a buscar. Después te voy a buscar la convención. ah, dale. ah. Después te busco, después si querés te Dale. muestro la RAI y Después empezamos fuera a vemos. pelear. No, Después muestro la RAI y dale. empezamos a ¿Por qué, pelear. ¿por qué Bueno. los españoles nos tienen que decir cómo hablamos? Claro, Ah, exactamente. Porque nosotros bajamos los barcos. Dijo Kicillof. Claro. Obvio, pero bueno. Los barcos. Bueno, decías que las personas con discapacidad o como quiera Bueno, decirle. a ver, la nena a la que sacrifican como una gallina tenía síndrome Sí. de Down y la familia permanentemente era como que la dejaba de lado. Era Eugenesia. totalmente. Exactamente. Totalmente terrible la realidad en esa época con los chicos que tenían discapacidad. Sí. Y eso es una denuncia social que hizo Quiroga con esa obra. Mirá. Totalmente sangrienta y totalmente hasta desagradable. Sí. Y en Borges, mencionaste dos cuentos. No sé si conoces el resto de la obra de Borges. ¿Hay algún momento más que tenga eso? Porque no lo yo lo que leí de él nunca sentí que haya mucho compromiso social sobre los diferentes temas. No, ya Como con que- el mismo realismo con el que te comenté, con el que trabajó Borges en esa obra, ya entra en denuncia Claro. social, entra en la decadencia y la ignorancia de la cultura que se manejaba. Se tenían que arreglar a las cuchillazos. A ver, Claro. no era muy agradable. Claro. Cuando viene el corralero, que era el Sí. que Sí. le venía a increpar a Borges, a Borges, A Rosendo. que lo viene a increpar a Rosendo, exactamente, lo vino a apurar, le vino a decir, vos que sos el que viene con tantas mentas, que te la das de guapo, Sí. y ¿Quién saca el sos? cuchillo. Toma. Y también entra importantísimo el rol de la mujer en esa obra, Sí. de totalmente no solo sumisa, sino también de que como que la lujanera no podía estar con un hombre menos guapo que otro. ¿Lo general que es del 52? ¿Cómo? No, qué viejo que soy. No, el 57 y me El lo tomaba para no, ir a no, Rodríguez el- cuando iba a mi casa. El 52 era la lujanera. El 57 hoy sigue existiendo. Era el Sí, 52 la me lujanera. lo tomo seguido para ir a ver Sí, a mis sí. viejos. Acá, Carlos, a ver del otro lado. La lujanera era el 52. Ah, ok, perfecto. Yo tenía que era el Estoy bien. 57. El 57 sigue existiendo, el 52 desapareció. Ah, mira. No importa. Como el 104. Decías la lujanera, Nadie- igual en este caso era una persona. Liniers La son lujanera era siempre. una Una persona, señora era- que su gentilicio era porque era de Luján, me imagino. Ahí me mataron. Ahí O va. se lo llamaba explica, Luján. No lo explica. No, No, no está dice bien. el nombre, así que. Cuestión que en el momento que a Rosendo lo desafían, le saca el cuchillo del chaleco y le dice, Rosendo, me parece que lo estás necesitando. Y cuando Rosendo se niega, se va con el corralero como si fuera una propiedad, como si fuera mi teléfono. Se va y le dice, vámonos que este nos hizo pensar a todos que era un hombre. Claro. O sea,
el machismo que se manejaba en esa época y el rol de la mujer totalmente sumiso y acostumbrado a ser una propiedad de otra persona y a no poder estar con un hombre menos que otro, Claro. era totalmente denunciable eso. Claro. Por eso es uno de los elementos cruciales que marca Borges en esta obra. Claro. Sí, de hecho después cuando aparece... Bueno, es que voy a contar el final. Sí, No, vas a no, contar no. el final y Sí, no voy a tiene contar el chiste. final. No, No, ya no voy a cuente, decir no algo cuente que el voy a final. Ya contar el bastante final, no. desarrollo metí recién y No, como- no, está bien, pero bueno, está bien. cuando se desarrolla el final, que alguien salta en defensa, digamos, de ella, es como que dicen, bueno, pero ¿qué va a poder hacer ella? O sea, Claro. se la sigue todo el tiempo como ninguneando y dejando en un rol más Exactamente. secundario. Es como, no es Exactamente. capaz ni de hacer eso. La lo que Lujanera- pasa en el final. Igual la Lujanera es un personaje secundario, pero es un personaje muy importante en la obra. Sí, Muy importante en la obra, porque lo marca a él, porque Rosendo queda dolido igual. claro. Rosendo queda Exactamente. dolido igual. Sí, 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 sí. Así que... Ya que cada Por columna favor. tuya es una clase, ¿cuándo nos tomas examen? Y a vos mañana. A vos mañana. Está Ahora, reprobadísimo. ahora en un rato te tomás. Está En bien. un ratito No, te va a tomar, mañana. tenés que Le leer doy un para, par de ma- birras olvida. para mañana tenés que leer Funes el Memorioso. Me tomás examen con unos par de Fernet encima, ¿no? Sí, sí, Bueno, mirá, seguro. ahí está, Funes el uruguayo. El de Funes el Memorioso. Pero Claro. Ese es un cuentazo. termina Es un en cuentazo, es un tipo que fue. recuerda absolutamente todo lo que pasó en su vida, pero Ah, en para, Uruguay pensé. para recordarlo tiene que vivirlo nuevamente, por lo cual es imposible. Para él la Como el día de la marmota, una onda así. No, Como efecto mariposa. No es que se no es que se repite. Sino, pero Te estás metiendo en la columna de Ana, me parece. para Sí, recordar, me va Te a estás claro. metiendo en la columna de Ana. Te estás metiendo en la columna de Ana. para recordar cómo tomé mate, Lo Tiene tenés que tomar. mate. uno tiene como que vivirlo nuevamente en tiempo real, entonces genera un nuevo recuerdo Ay, constantemente. pobre, qué vida El tema que horrible. era un peón de campo, que no era una persona muy formada y de golpe tiene todas estas cosas y le hace la cabeza a Funes. Y lo loco de ese cuento es esta cuestión de nosotros tenemos la capacidad de abstracción. Sí. No recordamos absolutamente todo No. lo que vivimos en la vida. Bueno, él recordaba absolutamente todo y eso era una condena. Claro, aparte, de hecho, dicen, o sea, gente que sabe, no yo, que se dedican a las neurociencias, que muchas veces cuando tenés algún recuerdo así muy traumático, como que el cerebro hay como detalles que Claro. como que Lo te lo borras. borra, ¿me No entendés? es Te agarra solo- como una amnesia. No es solo eso, sino que también lo dice la gente de ciencia. Ahí ya estoy ahí tocándolo. Sí, Bien. sí, sí, No estamos ten- no tocando tenemos- de oído todos. No tenemos columnista de ciencia. Tocando, Podés claro, hablar. tocándolo de oído. Menos mal. Nosotros tenemos que tener un borrado de memoria Claro. a lo largo de nuestra vida por una cuestión de que no podemos almacenar La todo lo memoria que rápida. No, vemos. te explota el Es cerebro. más, Claro. no, existe una enfermedad mental Mm. que Sí. hay gente que recuerda hasta cuando lactaba. Uf. Debe ser horrible. Sí, viven poco. Es que sí, Viven, Claro, porque... obvio. Viven poco porque recuerdan absolutamente todo. Ahí tenés. Absolutamente todo. Memorioso, No sé Funes. si es bueno o malo, ¿eh? No, Oh. malo. No, pará, tampoco para tanto. Acá Leandro Pérez, que es grande maravilla. ¿Qué era? A ver, encontramos Ay, quién era. Ah, está. encontramos, era fan de... Lo sacaste Ay, la ilusión. Ahí va, Sí. pensamos que era alguien random que no conocíamos. Como si hay alguien que nos quiere sin conocernos. Exacto. Bueno, lo que sí Por eso los quiere. me dijeron por privado que tratemos de obligarte a venir todos los programas porque salen rompiste. muy bien las columnas en el ida y vuelta en vivo. No, yo tengo ganas de venir a todos los programas. Bueno. Yo les conté los problemas que tuve. No, Contanos pero... en vivo. No, No, Pero no. me encanta, pero me encanta. Decirlo a la cámara y llora, por favor. Sí, que ya la semana pasada lloró Julieta y Garpó. ¿Garpó? Sí, sí. Sí. Pero bueno, eso es para que sepas, digo. Para que sepas que me tiraron por privado que quieren que vengas al piso. Voy a Estás bien, empezar a venir estás con- siempre Que en el bien. ida y vuelta sale muy bien. Voy a empezar a venir. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, señor. Gracias, chicos. En vivo, los viernes de 21 a 23. En diferido, toda la semana. Seguinos en todas las redes como @oeste Saigón. Periodismo del conurbano.